Todos los años sucede una cadena de eventos sísmicos en proporción o potencia de 10. Ya a estas alturas, las probabilidades que venga ya un 6, bueno, no es que no pueda venir, puede venir, hay probabilidades, pero yo las veo bajas ya. En las últimas semanas hemos visto noticias de sismos en distintas partes del mundo, desde nuestra región hasta lugares como Indonesia o España. Esto ha generado muchas dudas. ¿Están conectados estos eventos? ¿Sobrepasamos los límites anuales de terremotos o estamos ante un comportamiento normal de la Tierra? Para entender qué hay de cierto y qué es solo mito, conversamos con el geólogo Feliciano de Santis. Hoy estamos hablando con el doctor geólogo Feliciano de Santis, quien nos va a hablar un poco sobre lo que está pasando en el mundo en cuanto a los movimientos telúricos y que se han visto en estas últimas semanas. ¿Cómo se encuentra, doctor? ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la entrevista y bueno, aquí estamos dispuestos a responder lo que medianamente sabemos. Una de las primeras preguntas que he visto también en redes sociales y que mucha gente se pregunta es que si los temblores que se están sintiendo ahorita es un aumento real de la energía de la Tierra o solo lo percibimos más por la inmediatez de la información. Mira, para ser, digamos, bien, bien acucioso, digamos, con esta pregunta, yo esperaría, digamos, a terminar el año para un poco estudiar cómo ha sido la sismicidad del 2026 respecto a años anteriores, que esa estadística se cuenta, se maneja a través de varias instituciones. Pero yo personalmente, por lo que he visto, por lo que he analizado, no he visto nada que no sea lo que todos los años sucede. Todos los años sucede una cadena de eventos sísmicos en proporción o potencia de 10. ¿Qué significa eso? Generalmente hay uno muy grande que puede estar rayando el 8, luego en potencia de 10 pueden haber unos 10 o 20 de 7 en adelante, luego pueden haber unos 100 de 6 en adelante y dependiendo de donde ocurran, va a haber, digamos, daños y va a sobresalir más en la prensa. En este momento, por supuesto, la mayoría de los venezolanos, como nos tocó ahora a nosotros, nos tocó la actividad a nosotros dentro de nuestra casa y luego en la puerta de la casa, entonces evidentemente todo el mundo está conectado a las aplicaciones que de alguna manera informan sobre las diferentes sismicidades en el mundo. Ustedes mismos como medios de comunicación también están muy atentos a toda esa actividad y por supuesto da la sensación de que estuviera pasando algo anormal. Lo anormal fue que esta vez nos tocó a nosotros, pues. O sea, nos tocó recibir un poco de esa energía o de esa liberación de energía que ocurre por la dinámica de placas de todo el planeta. Ese sistema de placas siempre está activo, siempre está acumulando energía y siempre nos va a sorprender con sismos que lamentablemente no podemos predecir. Así es. Entonces, también he leído que el Servicio Geológico, lo que usted acaba de decir, maneja los promedios que pueden ser entre unos 15 terremotos magnitud de 7 o más. ¿Existe la Sí. posibilidad de que este año se alcance o se supere ese límite? Sí, yo creo que sí, van a venir unos cuantos más porque nos falta todavía un cuatrimestre, sin duda alguna. Esa estadística nunca ha fallado, pues siempre ha estado allí todos los años. A veces, ¿qué pasa? También a veces suceden sismos importantes en zonas alejadas de población, entonces pasan inadvertidos, pero los servicios sismológicos los están registrando constantemente. Y a nivel mundial, si tuviéramos una red muy fina, o sea, que todo el planeta estuviera igual de instrumentado, con mucho detalle, te puedo asegurar que la sismicidad entre los pequeñitos, dos, tres, pudiéramos estar pasando de 400.000 sismos al año en el planeta. O sea, que eso no es ninguna, digamos, novedad. Ok. ¿Y existe el riesgo de que un gran sismo en una región despierte o reactive fallas al otro lado del mundo? Mira, eso es una teoría que siempre se ha hablado, ¿no? La famosa teoría de que el aleteo de una mariposa en el lago de Maracaibo puede generar un huracán en Japón, ¿no? Es evidente que eso es un sistema de placas interconectados y evidentemente hay influencia sin duda,
Lo que no sabemos es, esas influencias no las manejamos, es decir, no son lineales. No es porque ocurrió aquí, entonces tiene que ocurrir en Colombia, por ejemplo, o va a ocurrir en Ecuador. No, eso es una casuística que no es lineal, que no manejamos, que no sabemos, pero es evidente que ¿dónde están ocurriendo los sismos? ¿Dónde ocurren? Ocurren en una capa superficial que tiene el planeta, que llamamos la corteza, que es una capa que varía en espesor, pero que en promedio tiene 20, 25 kilómetros de espesor, y esa placa está seccionada, o de alguna manera esa concha, vamos a simularlo, imagínate una naranja, la corteza sería el equivalente a la concha de la naranja, esa concha está dividida en placas y por supuesto hay un motor central en el Atlántico que va generando corteza nueva y hay sectores del mundo, como el caso del cinturón de fuego en la zona de Chile, Ecuador, Perú, Colombia, que allí se produce destrucción de corteza. Ese es un mecanismo que garantiza que el planeta siempre esté remozado. Siempre la corteza, haya corteza nueva. Se está generando corteza nueva en un lugar del planeta, se destruye corteza en otro lugar del planeta. Por ejemplo, nosotros tenemos en la zona de Arco de Isla una zona que, por cierto, nos pudiera dar una sismicidad importante importada, porque sería fuera de nuestro territorio nacional. Ahí también se destruye corteza, que es el movimiento relativo de la placa del Caribe hacia la derecha. O sea, allí podría venir un sismo importante en cualquier momento. Entonces, esa es una dinámica que, bueno, hay que entenderla, comprenderla, y cuando uno la entiende bien, lejos de tener miedo, comienza a darse cuenta de lo fascinante que es ese mecanismo y que es la vida del planeta. Sin ese mecanismo, el planeta estaría condenado a muerte. Hace semanas y meses recientes vimos obviamente los terremotos de aquí de Venezuela, de Colombia, de Indonesia. Eh, ¿Ellos tienen alguna relación entre sí, estos eventos, o son totalmente aislados? Para que explique exactamente estos que son como los más recientes. Sí, mira, o sea, si tú lo quieres ver en un contexto planetario, están conectados de alguna manera, como te dije, por esa dinámica de placas, pero no de una manera lineal ni directa. Es decir, cada placa, por ejemplo, el caso Colombia y Venezuela, efectivamente, allá interactuó la placa suramericana con la placa de Nazca, aquí interactuó la misma placa suramericana con la placa del Caribe. Pero los esfuerzos en geología no se transmiten así tan directo. Es decir, los esfuerzos son todas esas deformaciones que se van generando por desplazamientos cosísmicos, van siendo, digamos, diferidos en el tiempo geológico, que es muy diferente al tiempo de la vida de los humanos. A lo mejor esa acumulación de energía que tuvimos allá en Colombia obedece a lo mejor a deformaciones acumuladas desde hace más de, ponle tú, 500, 600 años. O sea, no hay una relación así directa. Pues no es un botón aquí y de una vez dispara allá. No funciona de esa manera. Y por otro lado, no conocemos los detalles de esos procesos. O sea, no sabemos con exactitud cómo se van trasladando esos esfuerzos de un extremo de la placa al otro, porque prácticamente ocurrió aquí en un extremo de la placa, en los dos extremos, pues extremo este y el extremo oeste, en el caso colombiano. Entonces, es una misma placa. Dudar de que puedan estar relacionados en términos generales, no es descabellado decirlo, pero no podemos estar especulando de que dominamos cómo funciona eso. Quisiera también que aclarara, porque mucha gente en redes sociales sigue con que puede venir otro sismo. De hecho, se ha visto en redes sociales que puede venir otro para acá, para Venezuela, de magnitud 6. Quisiera que usted volviera a explicar que los sismos no se pueden predecir, que eso es algo de la naturaleza que uno como tal no lo puede predecir días antes ni meses. Quisiera que usted mismo nos explicara eso. Sí, bueno, la teoría del sismo 6 es porque este sismo, particularmente el sismo, el segundo sismo de este doble sismo que tuvimos, generó una secuencia de réplicas donde no tuvimos particularmente ni sismo 5 ni sismo 6. Eso es llamativo, porque hay una ley, que es la ley de Omori, que luego fue corregida por UCSI, una ley muy vieja, por cierto, del siglo, principio del siglo XX, final del siglo XIX,
de un japonés que se dedicó a estudiar cómo eran las réplicas después de un sismo, y allá es fácil porque como tienen demasiado, les permite tener una estadística muy buena, donde se supone que después de un sismo 7,5 debería venir un 6. O sea, debería haber de nuevo, en potencia de 10 debería venir por lo menos un 6, unos 10,5, después unos 104 y así sucesivamente, hasta completar la secuencia de réplica. En este caso, nos llamó la atención dos cosas. Uno, que quedó un espacio vacío entre las dos zonas que rompieron, quedó como un hueco allí que no está dando réplicas, que no está mostrando, digamos, una distribución de réplicas uniforme como el resto de la falla. Y por otro lado, no tuvimos réplicas importantes, gracias a Dios, por cierto, ¿no? Y entonces eso es lo que de alguna manera lo tiene uno capcioso. Ahora, sin duda, esto no se puede predecir. Ya a estas alturas, las probabilidades que venga ya un 6, bueno, no es que no pueda venir, puede venir, hay probabilidades, pero yo las veo bajas ya. De todas maneras, hay que estar atentos y de nuevo, preocupémonos más de dónde vivimos que de lo que pueda venir. Ya un 6, si un edificio no tuvo ningún daño con los sismos importantes que hubo, es muy poco probable que si el edificio, por supuesto, está en buenas condiciones, no sufrió daños estructurales, es muy difícil que ahora lo vaya a tumbar. Entonces también en eso hay que tranquilizarse. No hay que tampoco exagerar lo que pueda venir. Y lo que sí aclaro es que además de nuestro sistema principal de fallas, que es Boconó, San Sebastián, El Pilar, que es un mismo elemento tectónico, una misma traza tectónica, hay fallas oblicuas a ellas que pueden producir también sismicidad, que no sabemos cuáles son sus periodos de retorno, que no sabemos cuándo fue el último, que nos da una incertidumbre de que pudiera venir un sismo, por ejemplo, por la falla Río Guárico, que es una falla que no sabemos de ella nada en el pasado. Yo tuve la oportunidad con el doctor Frank Audemars de recorrer esa falla, estudiarla en los años 80. Luego la misma falla La Victoria, que pasa por el sur de Caracas. Son fallas que no sabemos de ellas nada. Entonces, ellas podrían en cualquier momento sorprender. Al final de cuentas, hay que olvidarse de lo que puede venir y más bien preocuparse por que nuestra vivienda, siguiendo los consejos de San Mateo, que hablaba del estar pendiente de cómo edificamos, de que eso se llama el hombre prudente, estar más pendiente de eso, ajá, cómo está mi edificio, qué tengo en las manos como edificio. Eso es lo más importante. ¿Qué hace uno para vencer el miedo? Y eso se lo expliqué a una niña de 11 años que me llamó aterrorizada 2 días después del sismo. Le dije, lee sobre lo que es la dinámica de placa. Lee, entiende bien cómo son esos procesos. Lee qué es la sismoresistencia. Empiezan a cultivarse en esos temas y van a ver que es un mundo fascinante. Y cuando uno lo domina y entiende bien qué edificación tiene y se organiza para corregir aquellos detalles que puedan tener las edificaciones, verás que el miedo baja muchísimo. Eso lo demostramos también en Boca del Tocuyo. Allá la gente estaba en pánico con una crisis sísmica que hubo en el 89 y luego la gente, después que entendió bien cómo era el proceso, empezaron a calcular incluso las magnitudes a mente. Es decir, venía el sismo y decía, eso es un 2,3, eso es un 3,5. O sea, ya está calculado en las magnitudes. Y se estaban disfrutando incluso una crisis sísmica que tuvo 3.200 réplicas. Y así funciona esta historia. O sea, si tú conoces, pierdes el miedo completamente. Ahora, el tema aquí es ocuparse también, porque fíjate, yo en la mayoría de edificios que visité, más son los daños por falta de mantenimiento y filtraciones que por los mismos sismos. Estamos hablando, por supuesto, de aquellas zonas donde los daños fueron menores. Explotaron prácticamente los recubrimientos de las columnas y vigas y cuando uno iba a revisar era porque había un nivel de corrosión inmenso por filtraciones antiquísimas de 10, 15, 20 años que nunca se preocuparon por corregir. Entonces, el tema de la corrosión, sobre todo en Vargas, lo hemos visto, es increíble. O sea, es una cantidad de edificaciones con todos los aceros estructurales corroídos o con inicios de corrosión incluso severa. Entonces, ¿qué dice eso? Menos que no estamos prestando atención a nuestro hábitat. O sea, que no nos estamos reuniendo alrededor de entender bien cómo es nuestra edificación y qué necesidades tiene. Toda edificación requiere mantenimiento. Y esa palabra creo que la hemos borrado del diccionario todos los venezolanos. Para culminar
El mensaje clave que usted quisiera darle a todas las personas que nos están viendo para que no caigan en esa ola de pánico y mantenerse preparados ante cualquier eventualidad que llegue a Venezuela, ¿qué mensaje le da? En primer lugar, ocuparse, no preocuparse, ocuparse. En la medida que uno entiende que uno domina los temas, que se mete en los temas, eso da mucha tranquilidad, porque uno sabe, controla, digamos, lo que dentro de lo que se puede controlar en estos temas sísmicos, por supuesto, pero por lo menos a nivel de edificación. Si tú entiendes bien y te organizas y haces una alianza con un ingeniero estructural de calidad, un señor de experiencia, tú vas a poder entender bien tu edificación y saber qué es lo que tienes. Y eso calma mucho, eso tranquiliza mucho. Y que venga el sismo cuando quiera venir. O sea, esto es como el examen, pues. El examen cuando uno estudia, cuando uno es estudiante, o sea, si tú te preparas bien y estudias bien, a ti no te importa cuándo ponen el examen, si mañana o pasó mañana, porque tú te has preparado para eso. Y que pueden pasar cosas, aún uno tomando previsiones, claro que pueden pasar cosas, pero por lo menos tienes más control y sabes a qué atenerte. O sea, sabes, incluso yo ahora con estas alarmas que hay, sobre todo cuando hay sismos de cierta distancia, bueno, uno debería practicar, por ejemplo, en cuánto tiempo uno, de acuerdo a sus condiciones físicas, puede abandonar la edificación. Porque si usted no tiene las cualidades físicas para abandonar la edificación porque está en un piso 8 o 9, aprenda a entonces quedarse. No trate de salir de la edificación. Trate de autoprotegerse con un mueble pesado, etcétera, que es lo que a mí más me ha dado resultados por las observaciones que he hecho en los edificios colapsados. Y es eso, puedes entender bien los procesos y verás que el miedo pasa automáticamente. Gracias por aclararnos todas las dudas que teníamos. No, gracias, Stephanie. Y bueno, gracias porque de verdad ustedes han hecho un papel extraordinario en los medios. Creo que ustedes han sido los que han estado a la cabeza calmando a la gente y evitando que entren en especulaciones o en cuentos de brujos.